Buenas noches, amados. Estamos en el nombre del Eterno. Estamos una vez más acá en una noche lluviosa, agradeciendo al Eterno la oportunidad de llegar hasta ahí donde ustedes se encuentran en esta preciosa noche, noche de sábado. Bueno, vamos a hablar acerca del amor. Vamos a seguir hablando acerca del amor, como se los había mencionado la vez anterior, ¿verdad? En este caso vamos a analizar el sacrificio del Mesías en la cruz, ¿verdad? Conmemorando en este caso, ¿verdad? El sacrificio de amor que Él hizo en la cruz, ¿verdad? Este estudio ya lo dimos en El Salvador hace un tiempo, hace quizás un año aproximadamente, en la Iglesia Fuente de Agua Viva en El Salvador. Un saludo a los levitas, Pastor Leo y Pastor Enrique, ¿verdad? Hasta allá, y a todos los que nos acompañan en esta noche lluviosa en Los Ángeles, California, agradeciendo al Eterno, pues, porque el agua significa vida, ¿verdad? Así que, bueno, es bien importante, amados, que sepamos entender que el Eterno es perfecto en todo, ¿verdad? Absolutamente en todo, y como lo mencionaba la última vez, la vez anterior, ¿verdad? Y es que con amor eterno Él nos ha amado desde el inicio, desde mucho antes del inicio de la creación, ¿verdad? En su infinito amor, en su infinita misericordia, ha estado siempre su amor eterno para con nosotros, no infinito, porque lo infinito ya hemos comentado de que lo infinito tiene principio, pero no tiene fin, pero el amor eterno tiene principio y no tiene fin. Entonces, perfectamente fuimos creados a imagen y semejanza de Elohim. Ya hemos hablado también acerca de Elohim, ¿verdad? Que es prácticamente el número perfecto, el número 3, que significa Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Y por eso obviamente nosotros somos seres tripartitos, que estamos constituidos de alma, cuerpo y espíritu, ¿verdad? Entonces, juntos, como fuimos creados a imagen y semejanza de Elohim, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Juntos los dos crean el número 6. Es por eso que esto lo estudiamos también en la Iglesia Fuente de Agua Viva, que el 6 representa el número del humano, ¿verdad? Es un número que se le ha dado al ser humano, no por simple idea, sino porque somos imagen y semejanza del Ser Supremo, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, Elohim. Entonces, vamos a hablar acerca del amor, ese amor que se nos ha dado, ¿verdad? Casualmente tuve una pequeña conversación con una persona que dice ser atea, y me mencionaba que como un ser de tanto amor puede haber mandado la inundación y destruir lo que él había hecho. Casualmente el ser humano, y voy a aclararlo de esta manera, voy a tratar de condensar. El ser humano fue dotado de libre albedrío, tiene la decisión de poder o ir por el camino correcto, que es el camino difícil, o tiene la oportunidad de irse por el otro camino, ¿verdad? Entonces, dentro de su libre albedrío, el ser humano decide qué hacer. El amor de nuestro Padre Celestial, ¿verdad?, es tan grande que el amor se traduce en misericordia. El sol sale para los buenos y para los malos, ¿verdad? Para los que deciden hacer el bien y para los que deciden hacer el mal. Por ende, por lo mismo, el diluvio no solamente llegó para los que estaban haciendo mal, para los que ya no tenían salvación, sino también llegó para los que practicaban la perseverancia en el amor, la perseverancia en el camino correcto, en este caso Noé y su familia. Porque sobre ellos cayó el diluvio, pero que ellos atendieron la palabra del Eterno y obedecieron, ¿verdad? Construyó el arca Noé y fueron llamados. La palabra, la salvación llegó para todos, porque todos tuvieron la oportunidad de escuchar a Noé en su momento y ser salvos, pero no quisieron dejar sus malos caminos. Hasta que en el momento del castigo, hasta en el momento del juicio llegó el agua. Entonces en ese momento dijeron, no, pues ábrenos la puerta, Noé. Pero no era ese, ¿verdad?
apagó la luz, pero no era ese el hecho, no era el que un hijo se perdiera. ¿Qué padre va a querer a su hijo ver que se pierda? Nadie. Entonces, pero lamentablemente es un Dios de misericordia. Tanto fue, ¿verdad? Tanto fue su amor, porque lo dice en pasado, en Juan 3:16, y es bien interesante, porque hemos hablado de la línea del tiempo del eterno. La línea del tiempo es el que fue, el que es y el que será, ¿verdad? Es el Aleph y la Taf, no tiene principio y no tiene fin, en esa línea del tiempo. Pero ¿por qué Juan 3:16 en la Biblia Reina Valera dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio? Y eso es bien importante, porque casualmente para poder entender el amor del Eterno, que es un amor eterno, no tiene principio y no tiene fin, tenemos que establecer los diferentes puntos de la historia, ¿verdad? Lamentablemente, quizá usted no nació en un hogar judío como yo, por lo tanto, por ende, nosotros en el antiguo pacto, en el pacto de Abraham, nosotros no teníamos la posibilidad de ser salvos. Nosotros no teníamos, si usted no nacía dentro del pueblo de Israel y practicaba las festividades israelitas, hebreas en todo caso, usted y yo no íbamos a poder alcanzar la salvación. Pero dentro, dado que su pueblo escogido le rechazó tanto, dado que su pueblo escogido le dio la espalda, prácticamente lo rechazaron tantas veces después de que él practicó tantas maravillas con su pueblo amado. Entonces nace el nuevo pacto representado en la cruz del Calvario por nuestro Mesías, derramada la cruz. Pero me pueden decir, ¿cómo es posible que mandó ¿y por qué no arregló las cosas? Me dijo una persona que llamada Tel. ¿Por qué no arregló las cosas si él es un ser perfecto, un ser de tanto poder? Perfectamente. En ese momento, dado que todo fue creado de manera perfecta, dentro del plan perfecto del Eterno, teníamos que ver ese amor, teníamos que experimentar ese amor perfecto dentro de cada uno de nosotros, dentro de nuestros corazones. Pero también tenemos que reconocer, ¿verdad?, que el Mesías fue inmolado en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Tenemos que reconocerlo a Él como único camino para llegar al Padre y llegar a la salvación dentro de nuestro libre albedrío. No es coincidencia el que hayan sido 3 clavos. No es coincidencia tampoco de que en el Génesis, cuando se le dijo, cuando castigó a la serpiente, que en ese momento no era serpiente, sino la convirtió en serpiente en ese momento le dijo, te arrastrarás, y lo vamos a leer en este momento, te arrastrarás, ¿verdad? Y tu simiente herirá el talón de la simiente de la mujer, y la simiente de la mujer herirá tu cabeza. No sé si recordamos, si vamos a viajar en el tiempo, vamos a viajar al Génesis, y como lo he mencionado en otras enseñanzas, hubieron 2 simientes en el vientre de Eva. Entonces, lamentablemente, para poder entender el futuro, o en este caso el Nuevo Testamento, tenemos que conocer primero el Antiguo Testamento. Tenemos que leer los 5 libros de la ley, el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Tenemos que leer los libros de la ley, tenemos que leer el Antiguo Testamento, tenemos que leer Salmos, tenemos que leer absolutamente todo para poder entender de que la Biblia fue inspirada por el Eterno de una manera perfecta. ¿Por qué? Porque en el Gólgota, conocido también como el Monte de la Calavera, ahí reposaba, donde fue crucificado el Mesías, ahí reposaba la cabeza de el gigante mayor, ¿verdad? El que derrotó a David, Goliat. Ahí fue enterrada la cabeza de Goliat, y que era obviamente de la simiente maldita, que era de la simiente de la serpiente. Goliat era de la simiente de la serpiente. Entonces, por eso, en el momento que el Mesías es crucificado, en el momento que la cruz es incrustada en el monte de los olivos, en el monte de la calavera, ¿verdad? En ese momento hiere
el cráneo representado por la simiente de la serpiente y era el cráneo del gigante Goliat, pero obviamente el Mesías es herido, ¿verdad?, en el talón por la simiente de la serpiente en todo caso. Pero como sabemos que no es coincidencia tampoco que el Mesías resucitó al tercer día, tampoco es coincidencia, ¿verdad? Como todos creen de que todo es como que coincidencia. No existen las coincidencias en la Biblia. Existe un ser supremo, un ser perfecto que creó todo lo que existe de manera perfecta. No hay error. Que lamentablemente nosotros decidamos a veces no hacer lo correcto, que es parte de nuestro libre albedrío que Él nos ha dado. Entonces es bien interesante cómo entender, por ejemplo, ese sacrificio, el sacrificio del Mesías en la cruz. Casualmente hubo un estudio que realizó la Universidad de Barcelona hace mucho tiempo, en el que en la escala del 1 al 10 medían cuál fue la cantidad de dolor que el Mesías experimentó durante la travesía, ¿verdad? Desde el momento que lo aprehendieron en el monte, lo empezaron a castigar, ¿verdad? Casualmente ellos analizaron perfectamente el látigo con el que golpearon al Mesías, a nuestro Mesías, a nuestro Señor Yeshua. El látigo estaba compuesto de huesos de animales y tenía bolitas de plomo. Casualmente en el momento que golpeaba el látigo en la piel, desgarraba, arrancaba dermis, arrancaba trozos de músculo. Y es bien interesante cómo desde el momento que es él aprehendido en el monte, sudó sangre. Es casualmente esa representación, eso tiene un nombre, y casualmente científicamente se le conoce como hematidiosis. Eso, perdón que no estaba muy familiarizado con el término, pero se llama hematidiosis. La hematidiosis se da cuando hay una situación extremadamente fuerte, ¿verdad?, en el que hay una aflicción profunda, que se revientan los vasos sanguíneos se revientan dentro de la dermis y empieza a secretar la sangre. Es increíble cómo hay una aflicción terrible en el Mesías cuando es aprehendido, ¿verdad? Porque sabía verdaderamente lo que iba a acontecer. Entonces, casualmente es negado, ¿verdad?, por Pedro, y tampoco es una coincidencia que 3 veces también lo negó, ¿verdad? O sea, no es ninguna coincidencia, es porque todo fue perfectamente diseñado por nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Para que sepamos y para que entendamos que todo es por Él, para Él, ¿verdad? Y de manera perfecta. Entonces, es bien importante. Vamos a empezar nuestro estudio en esta preciosa noche honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a viajar obviamente a Juan 3:16, donde empieza todo, donde empieza este pequeño estudio, ¿verdad? Y tengo a disposición las dos Biblias, la hebrea y la aramea, para que podamos entender un poquito acerca de cuál es la traducción, ¿verdad? El arameo y el hebreo, que son 2 lenguas muertas, como lo he explicado anteriormente, difieren un poquito, ¿verdad? Pero totalmente difieren del griego, ¿verdad? Reina Valera difiere bastante. Así que voy a leer las 2 versiones para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en esta noche. Solo voy a encender la luz por acá. Muy bien, estamos listos. Entonces, 3:16 dice: porque de tal manera amó Elohim al mundo, que hasta dio su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. No se pierda. Es bien interesante entender de que qué padre, como lo mencionaba al inicio, qué padre va a querer que su hijo se pierda, que ande
vagando por las calles, metido en drogas, metido en delincuencia. Ninguno que tenga 3 dedos de frente, como dicen en mi país, nadie va a querer ver a su hijo sufriendo de esa manera. Esa era la versión aramea. Vamos a la versión hebrea. En este caso, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la versión hebrea dice de la siguiente manera: porque de tal manera amó Elohim al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida por siempre. Eterna es bien interesante, porque el arameo dice eterna, para que tenga vida eterna. La versión hebrea dice por siempre. Siempre en la línea del tiempo no tiene principio y no tiene fin. Entonces estamos casi igual la traducción. Entonces, porque de tal manera amó Elohim, tiempo pasado. Tenemos que entender que, si bien es cierto, el amor de nuestro Padre Celestial es un amor constante, es amor eterno, no tiene principio y no tiene fin, pero en el momento que Él decide enviar a su Hijo, sí hay en la línea del tiempo, sí es pasado. Entonces por eso dice, porque de tal manera amó. Desde el principio Él sabía lo que iba a acontecer en su plan perfecto del universo, en su plan perfecto de la creación. Desde el momento antes, en la línea del tiempo, amó, porque lo envió. Entonces, porque obviamente la Biblia es congruente y perfecta en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Tanto es así que el Génesis, obviamente, desde el Génesis se sabía el sacrificio del Mesías. Desde el Génesis se sabía lo que iba a acontecer en el futuro. Entonces, es bien importante, ¿verdad?, saber entender que todo estaba dentro del plan perfecto del Eterno. Ahora, ¿por qué, si en sus manos estuvo, por ejemplo, el haber dado o pronunciado otro veredicto? En este caso, Pilatos, cuando le dice al Sanedrín, le dice, bueno, ustedes son los responsables de la sangre de este hombre, y se lavó las manos. Entonces, porque tenía que cumplirse que a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Entonces tenía que cumplirse eso, porque en realidad quienes crucificaron al Mesías no fueron los romanos. Porque en el momento que Pilatos dice, en ustedes deposito la sangre de este hombre inocente, entonces en ese momento responsabiliza a Caifás, ¿verdad?, de la sangre derramada del Mesías, que era un inocente. Entonces, y casualmente, en el momento que, si bien es cierto, fueron los soldados romanos los que clavaron ese letrero arriba de su cabeza, donde le dice, el rey de los judíos, no era mofa. Y no fueron los romanos los que lo llamaron, porque ellos no fueron responsables de la sangre del Mesías. ¿Fueron quiénes? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Los judíos fueron los que sobre ellos pesa la sangre derramada del Mesías en la cruz, y el haberlo coronado como rey de los judíos. Ellos mismos nombraron a su propio rey y lo crucificaron. Casualmente, del 1 al 10, los látigos que laceraron el cuerpo de nuestro amado Mesías, en la escala del 1 al 10, decía la Universidad de Barcelona, 10 era el dolor que él sintió, comparable al dolor de 10 partos simultáneamente. Es increíble cómo ese nivel de dolor. Luego, obviamente, los riñones, él se deshidrató al verter toda su sangre mientras era agredido con los látigos, porque en el momento que el látigo se pegaba al cuerpo y lo despegaban con fuerza, venía con pedazos de piel, venía con pedazos de músculo, sangró. Entonces, y recordemos que él ya había sangrado, también ya había sudado sangre en el monte. Así que es bien importante, lo dice Mateo 27, del 24 al 25, cuando dice, obviamente, Pilatos dice, yo no soy responsable de la sangre de este hombre, ustedes lo son. Entonces,
es bien importante cómo se tenía que cumplir, porque ya la salvación ya no era única y exclusivamente desde ese momento, desde la inmolación del Mesías en la cruz. Desde ese momento la salvación ya no era única y exclusivamente por el pueblo de Israel, sino para todos, para mí. Si yo, obviamente, en el momento que yo lo acepté a Él como mi Señor y Salvador, ¿verdad? Y reconozco que Él es el único camino para llegar al Padre y alcanzar la salvación, desde ese momento yo soy apto, gracias a ese sacrificio que Él fue inmolado en la cruz. Y casualmente, y es bien interesante cómo se tenía que cumplir absolutamente todo, porque cuando sacrificaban, obviamente hacían el cordero de la expiación de los pecados, el pueblo de Israel no tenían que escoger un corderito puro, sin mancha, tenían que escoger sin ningún defecto de nacimiento, y no podían romperle ningún hueso. Y casualmente, cuando los romanos crucificaban, que era de los castigos, de los peores castigos, era para lo peor, lo más vil del mundo, que son mis pecados y los de todos nosotros, nuestros pecados, lo más vil y despreciado del mundo. Así era para los romanos el crucificar, ¿verdad? Era lo peor, el peor castigo que pudiera haber. Entonces, en ese momento, a todos los que estaban crucificados, para terminarlos de matar, para que no agonizaran tanto colgados en el madero, lo que hacían era que les rompían las piernas, les quebraban los huesos. Y casualmente al Mesías no le rompieron los huesos, ni un hueso fue roto. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Al contrario, fue que le incrustaron las lanzas. Entonces, en ese momento se dieron cuenta, obviamente, que todavía secretó, ¿verdad? Secretó líquido el Mesías. La verdad es que me da tristeza solo imaginar el dolor cuando en el momento que los riñones empiezan a dejar de funcionar, le da sed al Mesías y en vez de agua le dan vinagre. Es increíble el dolor, el padecimiento que él tuvo ahí en la cruz, de cuando le dice Elí, Elí, lama sabactani, dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Él sabía desde el momento que sudó sangre en el monte, sabía lo que iba a pasar, lo que iba a acontecer, por lo que iba a padecer. Es increíble cómo Él aceptó ese dolor por usted y por mí, para la salvación, para la redención, para nuestra salvación, que no la merecíamos, no somos merecedores de la salvación, porque pecamos, pero más aún sin embargo, Él en su infinita misericordia, que es nueva cada día, nos dice: hijo, aquí estoy. ¿Cuántos estuvimos fuera del Evangelio? Yo nací, crecí en un hogar cristiano y lamentablemente yo decidí separarme un tiempo de la iglesia, ir por el mundo, vagué. Muchos conocen en la iglesia Fuente de Agua Viva, conocen mi testimonio. Vagué por el mundo, pero entendí que el único camino para lograr la salvación es llegar a los brazos de mi Padre Celestial a través de mi Mesías y decir: Padre, perdonad, he pecado contra el cielo y contra ti, y aunque no merezco ser llamado tu hijo, tú me llamas dentro de tu infinita misericordia y estás con los brazos abiertos esperándome. Entonces es maravilloso reconocer, ¿verdad? Reconocer que somos, solamente en el momento que reconocemos la sangre del Mesías, que nos limpia y nos redime de todo pecado, hasta ese momento podemos ser llamados hijos del Eterno. Antes no. Entonces, hablábamos acerca también del número 4 en anteriores enseñanzas. Recordemos que el número 4 en hebreo significa puerta, significa ventana. Entonces, casualmente la cruz pesaba 40 kilos. Entonces, esa fue la ventana, esa fue la puerta que nos abrió a nosotros, que nuestro amado Mesías, colgado en el madero de 40 kilos, que soportó en sus hombros, ¿verdad? Abrió esa puerta de bendición para todos y cada uno de nosotros, dándonos la oportunidad de la salvación, que es gratis. Solamente que lo reconozcas, lo sigas, que perseveres en el camino, que practiques los mandamientos, no los 10, sino los 6 que Él dio en el Nuevo Testamento, que mantengas firme. Es bien importante
entablar esa relación íntima con el día tras día. Somos humanos, cometemos errores, somos pecadores, pecamos día tras día con nuestro pensamiento, nuestras acciones, pero lo más importante es que tenemos que entender que Él nos perdona, que llegar y clamar por el perdón y decirle: Padre, perdóname, ayúdame, dame la fortaleza necesaria para poder enmendar, para poder resistir, ¿verdad?, las acechanzas del contrario, de Hasatán, como se le conoce en el mundo hebreo, que el Eterno lo reprenda. Reconocer que estamos propensos a cometer errores, pero Él nos perdona en su infinita misericordia, en su infinito amor día tras día. ¿Por qué te afligís? Es cierto, hay rumores de guerra, que no hay comida, que todo caro, pero ¿por qué te afligís? Si está escrito que todo eso va a acontecer, pero Él en su infinito amor, sus hijos nunca van a padecer, nunca van a padecer problemas. Entonces hay que saber entender que en su infinito amor Él te va a dar la oportunidad de salir victorioso de cual sea la prueba que tengas, reconociendo y aceptando su poder, que la sangre te redime día tras día tus pecados. Solamente falta doblar rodillas y clamar por ese perdón y tratar en la manera de lo posible de cimentar, ensanchar, como lo he hablado anteriormente, ensanchar nuestra fe, para que obviamente podamos resistir las tentaciones y las acechanzas del contrario. Ahora vamos a viajar siempre a Juan, pero en este caso no va a ser 3:15, sino, perdón, 3:16. Si no, vamos a primera de Juan 3:15. Primera de Juan 3:15, recordar que amor, ¿verdad? Amar a nuestro prójimo es lo que nos manda Él. Y nuestro prójimo no es nuestro hermano, como lo he explicado anteriormente. Es el prójimo, aquel que nunca vas a volver a ver en tu vida. Es aquella persona que te vitupera, que te daña, que te desea mal. Ese es tu prójimo, y a ese tenés que desearle lo mejor. Tenés que amar a tu prójimo, tenés que orar por él, tenés que clamar por él, ayudarlo cuando puedas. Porque si no, es bien importante, como lo establece primera de Juan 3:15, honrando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La versión aramea dice: porque todo el que odia a su hermano es homicida, y ustedes saben que la vida eterna no puede permanecer en ningún homicida. Es bien importante cómo entender que hay una línea tan delgada entre el amor y el odio, que se puede romper muy fácilmente por nuestras acciones, nuestros pensamientos. Recordar, ¿verdad?, que tenemos que amar a nuestro prójimo y por ende, obviamente, amar a nuestros hermanos. Nuestros hermanos son los que están ahí con nosotros, hermanos en la iglesia, hermanos en Cristo. Entonces, tenemos que entender que si yo odio a mi hermano, ¿cómo voy a poder amar a mi prójimo si estoy odiando con el que estoy conviviendo a diario? Entonces, es bien importante saber entender que nadie que tenga odio en su corazón va a poder alcanzar la salvación, por mucho que haga. ¿Por qué? Porque su amor eterno fue demostrado tanto en la cruz. El Mesías pudo haber, con un llamado, pudo haber pedido un tan solo ángel, no arcángel y no serafín y no querubín. Pudo haber pedido un ángel, y un ángel es capaz de luchar contra 185,000, él solito. Pero sin embargo, resistió. Entonces, es bien importante entender que tenemos que amar a nuestro hermano, pero más aún, tenemos que amar a nuestro prójimo, al que no conocemos, al que no vamos a volver a ver quizás nunca, a la persona que nos daña, que nos desea mal, que nos ha hecho mal. Tenemos que amar a nuestro prójimo, porque si yo odio a mi hermano, no voy a entrar a la salvación, no voy a entrar a la vida eterna. Y vamos a terminar en este caso, y de lo que les mencionaba, y lo dejé para el final, porque había que primero entender la etimología de la enseñanza de amor, para entender que en Génesis, vamos a ir a Génesis 3, siempre el 3. Vamos a ir a Génesis 3. Eh, 3:14. Génesis 3:14.
honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice, luego dijo Yahweh a la serpiente, en ese momento la convirtió en serpiente, debido a lo que has hecho serás más maldita que todos los animales y más que todas las bestias del campo, sobre tu vientre te arrastrarás. En ese momento la convierte en serpiente y la hace que se arrastre por el suelo, te arrastrarás y todos los días de tu vida comerás polvo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Él hollará tu cabeza y tú lo herirás en el talón. Eso dice la versión aramea, y vamos a ver la versión hebrea, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y lo tenía listo por acá. Dice: y Yahweh Elohim dijo a la serpiente, por cuanto eso hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar, dice la versión hebrea. El calcañar es prácticamente la parte que está abajito del talón, famoso talón de Aquiles, ese huesito, ¿verdad? Ese es el calcañar, el talón. ¿Por qué? Porque el Mesías fue crucificado en este, obviamente todos conocemos como el método de la crucifixión. Y en el momento que le incrustan el clavo, no rompen ningún hueso, sino que incrustaron el clavo en medio de los dos, de los huesitos del pie, ¿verdad? Y la sangre derramada queda en la cruz. Sus dedos no tocan la cruz, sino que lo que toca es el calcañar, ¿verdad? La parte de abajo del pie es lo que está tocando el madero. Entonces, y por eso, en el momento que rompe el cráneo de Goliat, enterrado bajo el monte, llamado la calavera también por eso, obviamente Goliat le hiere en el calcañar, ¿verdad? Esa es la representación lógica de lo que hace mención acá desde el Génesis. Entonces, es bien importante cómo tenemos que reconocer nuestro Dios de poder, ¿verdad? Casualmente lo mencionaba en El Salvador hace un tiempo, que 365 veces está escrita la palabra no temas en la Biblia. 365 veces. Eso significa que una vez por cada día del año, de manera perfecta, dice no temas, porque soy tu Padre, soy tu Dios, soy tu dador, soy tu ayudador. Entonces no tenés que temer, porque si estás dentro de la cobertura, si reconociste, ¿verdad?, que la sangre del Mesías te limpió, en ese momento tú reconoces que Él es el único Dios a quien le servimos, a quien le vamos a honrar en espíritu y en verdad hasta el último día de nuestra vida, para no morir, sino dormir y esperar a que Él nos lleve a la patria celestial. Me preguntaba también esta persona atea, me preguntaba que cómo era posible, que cómo vamos a alcanzar la salvación, y dice, ¿cómo vas a reconocer? Dice, de que a tu mamá y tu papá, si no vas a poder recordar, ¿verdad?, a tu familia, porque en realidad no vas a poder. Qué tristeza fuera que tu padre y tu madre estuvieran en el cielo y su hijo no se salvó. Vas a llorar. Entonces, claramente la Biblia dice, no habrá más llanto. Entonces, no vamos a poder recordar. Así que esa es una respuesta para esta persona que me ha cuestionado mucho a través de las redes sociales. Así que ahí están las respuestas. Vamos a continuar con este estudio la próxima semana. Les amo en nombre del Eterno. Muchas gracias por todo. Hasta la próxima. Un abrazo.